Ok, buenas noches. Para continuar con el ciclo de seminarios de oftalmología pediátrica, el día de hoy comienza la etapa de enfermedades sistémicas con compromiso ocular y el primer seminario se denomina anomalías cromosómicas y alteraciones oculares. Ok. Es importante saber que el cromosoma es una unidad que está constituida por una molécula de ADN y que mantiene su estructura y la integridad del mismo con la ayuda de otras moléculas que van a estar una al lado de la otra. Se encuentra en el núcleo celular y su principal función es permitir la transmisión de información genética a la descendencia de una forma aleatoria. El complemento cromosómico normal diploide en las células somáticas humanas es de 46, que van a estar a resultar de la unión de dos gametos haploides en número de 23, es decir, 23 pares de cromosomas. Las cromosomopatías son padecimientos que resultan de una cantidad mayor o menor de material genético hereditario y son causas de muchas anomalías congénitas en los seres vivos, aproximadamente entre el 0,1 y el 1,5%. La frecuencia de las cromosomopatías van a variar dependiendo del país, el tipo de estudio, cómo se recolectan las muestras para detectar las cromosomopatías, y las más comunes son aquellas que tienen alteraciones en el número de cromosomas, y las seguidas a estas son las anomalías de la estructura del cromosoma. En cuanto a las anomalías oculares cromosómicas, diversas cromosomopatías han demostrado en pacientes que han presentado pacientes con malformaciones oculares severas y van a sugerir la presencia de genes relacionados a la organogénesis ocular en los cromosomas o regiones cromosómicas implicados. Las alteraciones multifactoriales y las cromosómicas por lo general tienen un riesgo bajo de heredarse a su descendencia. Sin embargo, la causa monogénica puede tener un riesgo muy elevado de repetirse en los descendientes de los pacientes afectados. Dentro de las anomalías cromosómicas oculares está la microftalmia, que es un ojo con una longitud axial de dos desviaciones estándar por debajo del promedio de la edad. Y generalmente el lado afectado de la cara va a estar infradesarrollado completamente, es decir, la órbita va a estar pequeña, aunque la microftalmia también puede ser bilateral. La prevalencia de la misma es de 2 a 17 por 100.000 nacimientos y a menudo se asocian también a malformaciones sistémicas. Los factores de riesgo, a pesar de que no están bien demostrados, se mencionan una edad materna superior a los 40 años de edad y nacimientos múltiples, baja peso al nacer y la prematuridad. De acuerdo a los tipos de microftalmos, tenemos los microftalmos simples, que es aquel que ocurre sin ninguna otra anomalía ocular asociada; los microftalmos complejos, que ya en él hay malformaciones tanto del segmento anterior, vítreo o retina; y los microftalmos que también pueden ser colobomatosos y no colobomatosos. El microftalmo idiopático aislado, la visión se va a ver afectada en el paciente de forma variable y dependiendo del grado del ojo microftálmico. Pueden haber errores refractivos elevados, especialmente la hipermetropía, y por consiguiente puede haber ambliopía. En el microftalmo elevado se ha descubierto que muchos de ellos son autosómicos dominantes, pero también hay herencia autosómica recesiva. Algunas familias tienen rasgos dominantes a herencia de microftalmos aislados colobomatosos y algunos son microftalmos con variación de extremo a extremo, es decir, algunos pueden tener coloboma y otros no pueden tener coloboma dentro de la misma herencia. El alto índice de consanguinidad sugiere una herencia autosómica recesiva en algunos casos, y la herencia recesiva es ligada al cromosoma X. Esta puede ocurrir en la mayoría de los casos acompañado de retraso mental. El microftalmo con quiste orbitario se va a presentar un quiste justo detrás del párpado inferior desde el momento del nacimiento. Se ha confundido también con el ojo quístico congénito, pero son entidades completamente diferentes, debido a que en el ojo quístico congénito el globo ocular va a estar reemplazado por una estructura quística y no va a tener ninguna de las estructuras normales del globo ocular. No tiene, por ejemplo, no tiene cristalina, no está presente el humor vítreo. La presentación puede ser como una masa orbitaria que se va a distender desde los párpados y va a ocultar el globo ocular, o también se puede observar como una proptosis que se va a colocar que se coloca con un ojo microftálmico.
La ecografía ocular y la tomografía de órbita y la resonancia magnética van a ayudar al diagnóstico de este tipo de microoftalmo. El manejo del mismo inicialmente es conservador, sobre todo para los quistes que son pequeños, pero en los quistes que son grandes y el tratamiento ya se puede mencionar la extirpación o la exéresis quirúrgica. En cuanto a la anoftalmia, es la ausencia del globo ocular de forma congénita, pero va a estar presente en los anexos oculares, es decir, los párpados, los conductos lagrimales. La prevalencia de la misma va a ser entre el 0,6 y 4,2 por 100.000 nacidos vivos. Y los músculos extraoculares pueden estar ausentes, pero también pueden estar presentes, y el tamaño del agujero óptico a menudo va a estar disminuido. En cuanto a los cromosomas y genes que están asociados tanto para el microoftalmo como para el anoftalmo, está el SOX2, que está localizado en el cromosoma 3q26, que es el gen más importante para el grupo de las variaciones tanto de microoftalmo como anoftalmo, ya que es el responsable del 10 al 20% de los casos de estas patologías. Él va a codificar la transcripción de la función primordial, es el que codifica la transcripción como una función primordial en el desarrollo embrionario con numerosos tejidos, incluyendo el globo ocular, y trabaja de manera cooperativa con el PAX6 para regular otros genes que promueven el desarrollo, principalmente el cristalino. Algunos sujetos que presentan mutaciones en el SOX2 van a presentar el llamado síndrome de deficiencia por SOX2, y además de las malformaciones oculares va a incluir retraso mental, anomalías neurológicas, dismorfias faciales, retraso del crecimiento postnatal, anomalías esofágicas y criptorquidia. Otro es el gen OTX2, que está localizado en el cromosoma 14q22 y que va a codificar el factor de transcripción necesario para el desarrollo embrionario de las estructuras cefálicas de los vertebrados. Se han desarrollado diversas mutaciones y en pacientes con anoftalmia o microoftalmia se ha asociado a malformaciones del sistema nervioso central y retraso mental. También se han descrito casos con displasia retiniana, y el 3% de los pacientes con anoftalmia o microoftalmia bilateral tienen alteración en este gen, específicamente en ese locus cromosómico. El RAX está localizado en el cromosoma 18q21 y es otro de los genes esenciales para el desarrollo ocular y es el que establece la proliferación de las células progenitoras de la retina. Un 2% de la anoftalmia y las microoftalmias van a presentar mutaciones en el RAX y es autosómico recesivo. El CHX10, o también conocido como BSX2, se localiza en el cromosoma 14q24 y codifica una proteína que permite la proliferación de las células precursoras neuroretinianas. El 2% de la microoftalmia y las anoftalmias están relacionadas con alteraciones en él. El FOXE3 codifica el factor de transcripción específico del desarrollo ocular altamente conservado en la filogenia. Las mutaciones en este gen originan un espectro amplio de malformaciones oculares que incluyen las anomalías tanto del segmento anterior como la afaquia congénita, esclerocórnea, cataratas y microoftalmia. El 25% de los sujetos o de los pacientes que presenten microoftalmia van a tener mutaciones recesivas en el FOXE3. El GDF3 es miembro de las familias de las proteínas morfogénicas del hueso, los cuales van a tener participación en una amplia variedad de procesos durante el desarrollo embrionario del globo ocular. Está localizado en el cromosoma 12p13 y las malformaciones oculares que más fueron observadas con estas alteraciones están desde el coloboma de iris hasta la microoftalmia bilateral. También está el GDF6, que está relacionado con el GDF13 y que está localizado en el cromosoma 8q22 y es responsable hasta un 8% de las malformaciones oculares congénitas, particularmente de la microoftalma y del coloboma. Algunos pacientes que tienen estas mutaciones dominantes en el gen van a presentar también alteraciones esqueléticas y polidactilia. El criptoftalmo va a implicar un grado variable que consiste en tener una piel que va a recubrir el globo ocular y va a tener adherencias cutáneas variables a la córnea. Generalmente es bilateral y tiene diferentes grados de asimetría. Los criptoftalmos se pueden
Clasificar en diferentes tipos. Tenemos el completo, que los párpados están reemplazados por una capa de piel sin pestañas, sin glándulas y se van a fusionar con el ojo microftálmico que no va a tener saco conjuntival, pero las respuestas electrofisiológicas van a ser normales. El incompleto, los párpados van a estar colobomatosos, a menudo el coloboma va a ser medial o rudimentario y hay saco conjuntival. La córnea suele estar, que está expuesta, suele opacificarse. La forma abortiva del criptoftalmo, el párpado superior está parcialmente fusionado con la córnea superior y la conjuntiva y puede ser colobomatoso o no. Y el globo ocular suele estar microoftálmico. Y existe un cuarto tipo que es autosómico dominante, en el que la parte superior más alta del párpado superior va a estar fusionada con el párpado inferior, pero en él vamos a encontrar pestañas normales y hay un hoyuelo en la parte superior, un coloboma en la parte superior, y se va a indicar también que el párpado está unido al globo ocular subyacente. El microoftalmos con malformaciones sistémicas, en 50% de los pacientes que presentan microoftalmos o anoftalmos tienen anomalías sistémicas asociadas y generalmente están asociadas con la macroglosia y muchos de ellos también tienen paladar hendido. El síndrome de Charge es coloboma, anomalías cardíacas, atresia de Cohen, retraso de crecimiento y desarrollo, anomalías genitourinarias y anomalías en la audición. Los pacientes afectados pueden tener anomalías nerviosas como parálisis facial, hendidura craniofaciales, disfagias, anomalías en la duplicación del pulgar y anomalías cerebrales congénitas, particularmente en los lóbulos frontales del cerebro. El síndrome de Temple-Algasali también es denominado como microoftalmo dominante. Él está ligado al cromosoma X y tiene defectos cutáneos lineales. También es conocido como síndrome de aplasia dérmica y esclerocórnea y es resultado de la mutación del gen holociticromo-C sintasa y está asignado al cromosoma XP22. Vamos a encontrar aplasia en la piel, especialmente de la piel de cabeza y cuello, microoftalmo con esclerocórnea variable y a veces hay retraso mental. La condición es letal en los hombres porque son cromosoma XY y está ligado al cromosoma X. El síndrome braquio-oculofacial, el paciente presenta nariz ancha con grandes pilares laterales, senos branquiales y quistes orbitales. Y el síndrome cerebro-oculonasal, acá vamos a encontrar anoftalmo o microoftalmo, las fosas nasales van a estar anormales y encontramos anomalías del sistema nervioso central y paladar hendido. El síndrome de anoftalmo plus de Fries es el paciente presenta anoftalmo o microoftalmo, labio o paladar, labio hendido y paladar hendido también, y hay un defecto en el tubo neural, en el desarrollo del tubo neural. Vamos a encontrar aplasia de la piel, especialmente en cabeza y cuello. También va a haber esclerocórnea variable y también como es una alteración cromosómica asociada al cromosoma X, es letal en los hombres. Y el síndrome cerebro-oculonasal, el paciente va a tener anoftalmo, microoftalmo, fosas nasales anormales y anomalías del sistema nervioso central. En él, generalmente, el paciente no presenta fosas nasales visibles. El síndrome de Delleman, hay una asociación de marcas en la piel con lesiones en la piel periauricular. Hay retraso mental, hidrocefalia, malformaciones cerebrales y quistes orbitales. El síndrome de Lenz, que es recesivo ligado al cromosoma X, es microoftalmo con retraso mental, orejas mal formadas y anomalías esqueléticas. Está identificado con la mutación del BCL6, que es el corepresor, y se asigna al cromosoma X, Q27 y Q28. En cuanto al nanoftalmo, es una enfermedad rara que se caracteriza por una longitud axial menos de 20 milímetros en los adultos. En ellos la hipermetropía es muy alta y la esclerótica es muy débil, pero porque hay unas anomalías o anormalidades a nivel del colágeno.
Hay tendencia al glaucoma de ángulo cerrado por el ojo tan pequeño, sobre todo en los pacientes jóvenes, y es herencia autosómico recesiva. Hay mutación en el gen MFRP en el cromosoma 11q23 y se ha identificado también en ellos, han identificado genes para el nanoftalmo. Hay un aumento de la fibronectina en esclerótica y las células están. Esto es lo que va a permitir que se implique la adhesión celular a nivel de la esclera en los ojos nanoftálmicos y por esto se impide el crecimiento del globo ocular. En cuanto a la ciclopía y el sinoftalmo, la ciclopía es la fusión completa de los globos oculares y el sinoftalmo es la fusión parcial de los mismos. Esto ocurre porque el cerebro no logra desarrollar dos hemisferios y la órbita tiene malformaciones muy graves. Esto no es compatible con la vida, estos fetos no sobreviven y el cerebro generalmente está mal formado, el telencéfalo no logra dividirse y se desarrolla un gran quiste a nivel dorsal. En cuanto a la evaluación del paciente con estas patologías, sobre todo con microoftalmo y anoftalmo, debemos tener en cuenta si este problema es solamente ocular o hay síntomas asociados o hay malformaciones sistémicas. ¿Cuál es el nivel de visión del paciente? ¿Cuál es el error de refracción? Si ya el paciente está ambliope o no está ambliope. Si hay o no hay colomas presentes, si hay implicación foveal, si existen otras malformaciones oculares, bien sea en segmento anterior o segmento posterior, si hay evidencias de infecciones, si hay anomalías, tanto anormalidades en los factores ambientales, si está determinado genéticamente que es heredable o no el rasgo que presenta el paciente, qué riesgos tienen los hermanos de este paciente y si están asociados a malformaciones o anomalías que sean potencialmente mortales como cardíacas, cerebrales o defectos renales. Además, los factores que puedan alterar las expectativas de vida del paciente como la sordera y el retraso mental. Después de una buena historia familiar de este paciente, tanto familiar médica y el examen físico y la revisión por aparatos y sistemas más las pruebas cromosómicas, se deben solicitar también las pruebas genéticas, las imágenes, las neuroimágenes y la ecografía renal y cardiovascular para ver mejor las estructuras del paciente y descartar cualquier otra patología. La ecografía es útil porque nos permite medir la longitud axial del globo ocular y saber cuánto mide el mismo. Y la resonancia magnética también nos ayuda a descartar malformaciones que tengan a nivel del cerebro que estén asociadas a los microoftalmos o la anoftalmo. El consejo genético o el asesoramiento genético ayuda a la evaluación de riesgos para futuros hermanos del paciente que está afectado. Sin embargo, a pesar de esto, numerosos genes se han identificado y cromosomas se han identificado con el vínculo tanto del anoftalmo como del microoftalmo y puede ser un poco difícil descartar que otro de sus hermanos pueda o no tener la patología porque existe el mosaicismo gonadal y por ende las mutaciones son difíciles de detectar. También se puede realizar el diagnóstico prenatal de estas patologías mediante la ecografía en las primeras etapas del embarazo. En el segundo trimestre, cuando la ecografía transvaginal puede determinar la anoftalmia o la microoftalmia. Además, te pueden tomar muestras de líquido amniótico a la semana 14 de gestación o en las vigacidades coriónicas entre las semanas 10 y 12 de gestación. Entre otras patologías también cromosómicas con alteraciones oculares está la trisomía del par 21, también conocida como el síndrome de Down. Es una anomalía que tiene una incidencia de 1 en cada 800 nacidos vivos. Es la cromosomopatía más frecuente y es la más estudiada y la mejor conocida, y su prevalencia uno de sus factores de riesgo es la edad materna avanzada. El 95% de estos casos va a ser por una trisomía del cromosoma 21 debido a una no disyunción meiótica en el óvulo. El 4% se debe a una translocación robertsoniana entre el cromosoma 21 y otro cromosoma acrocéntrico, normalmente pues, es el 14 o el 22. Y ocasionalmente puede también encontrarse translocación entre dos cromosomas 21. Además, un 1% de estos pacientes pueden presentar un mosaico con carotipo normal y trisomía del par 21.
En cuanto a las características sistémicas del paciente con síndrome de Down, el paciente puede presentar retraso mental, occipucio plano, pabellones auriculares displásicos, el surco siamesco a nivel de las palmas de las manos, atresia del píloro, pelvis displásica, hipotonía muscular. Hay una excesiva separación entre el primero y el segundo dedo del pie. La fascia ancha y plana, hay epicantos, el paladar es estrecho, la lengua es grande, presentan macroglosia, los dedos son cortos y presentan hipoplasia de la segunda falange del quinto dedo. Hay cardiopatías congénitas en este tipo en los pacientes con síndrome de Down. En cuanto a las malformaciones oculares, las más comunes son miopía, cataratas, generalmente congénitas y polares, estrabismo, nistagmo, keratocono y epicanto. El seguimiento de estos pacientes se deben observar al mes del nacimiento, a los 3 meses y posteriormente seguimiento anual. Hay que estar pendiente con ellos por las fístulas y obstrucciones nasolagrimales que puedan hacer. Otro es el síndrome de Turner, que es una entidad frecuente que es originada por la pérdida parcial del cromosoma X de un cromosoma X, o también puede ser una pérdida total, y va a afectar entre 25 y 50 mujeres de 100.000 vivas y puede afectar a múltiples órganos en cualquier edad. Es una monosomía parcial total del cromosoma X y puede suceder por la incompleta disyunción de la gametogénesis o la pérdida cromosómica en la mitosis en los procesos iniciales fetales, que es la hipótesis que actualmente es la más aceptada. Durante el embarazo se pueden encontrar sospechas de un síndrome de Turner, especialmente en aquellos pacientes que presentan cariotipo X o X0. Es decir, presenta un solo cromosoma X. Entre aquellos, entre aquellos tenemos el crecimiento uterino retardado, en los pacientes que presenten crecimiento intrauterino retardado, malformaciones cardíacas izquierdas y renales, aquellas con malformación a nivel de los vasos linfáticos, aumento del pliegue nucal que se puede observar a nivel de la ecografía obstétrica y el hidrio fetales y además del higroma quístico de nuca son algunos de los marcadores que eh, nos pueden ayudar a descifrar que el paciente puede presentar un síndrome de Turner. En cuanto a las alteraciones oculares, está el estrabismo, la ptosis, epicanto, hipertelorismo, ambliopía, daltonismo, keratocono, glaucoma, lenticono y catarata. El síndrome de Patau es la trisomía del par 13 y es un trastorno genético que se produce por una alteración del material genético en el cromosoma 13. Es decir, hay una copia extra del cromosoma. Esta anomalía es genética que va a incluir en el desarrollo natural desde la concepción y tiene múltiples alteraciones graves, tanto como anatómicas como funcionales y vitales para el paciente. Entre el 80 y 90% de estos fetos no llegan a término y los que llegan a término la esperanza de vida es muy corta y no suelen pasar del primer año de vida. Está causada por una migración inadecuada de los cromosomas al dividirse cualquier célula de las células reproductoras, bien sea óvulo materno o espermatozoide paterno. Él no es hereditario, sin embargo, hay un factor de riesgo por la edad materna avanzada. En cuanto a la clínica, sistémico, el paciente puede presentar labio leporino, polidactilia, hipotrofia muscular, hernia umbilical o inguinal, pliegue palmar único, convulsiones microcefalia y discapacidad intelectual. En oftalmología, los más comunes es la ciclopía o el microoftalmo. En cuanto al síndrome de Klinefelter, es el síndrome del cromosoma 47XXY. Es la aberración cromosómica más frecuente en los hombres con una frecuencia de 1 entre 500 nacidos y la causa genética más común o más prevalente de la infertilidad masculina. Se asocia a niveles bajos de testosterona, esterilidad por azoospermia, baja densidad ósea, estatura alta, desproporciones corporales porque tiene las piernas muy largas y el cuerpo o el tronco es muy corto. El paciente presenta ginecomastia, testículos pequeños, distribución feminoide del vello corporal y hay alteraciones a nivel del lenguaje. Hay una copia adicional del cromosoma X
Y el carotipio del síndrome de Turner puede ser 47XXY, que es el más común en el 90% de los pacientes, pero también se han descrito otros mosaicismos como el 46XY, 47XXY y otras aneuploidías como el 48XXYY, 48XXXY y 49XXXY. Él se ha asociado a distintas enfermedades oculares como atrofia coroidea difusa, coloboma de iris y coloboma de coroides. Muchas gracias.